Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Primeramente quisiera agradecer al doctor Fernando Flores el haberme invitado a la inauguración de esta primera actividad académica abierta de un proyecto de innovación educativa y evaluación que ha venido desarrollando desde hace algunos meses el doctor Fernando y su equipo de trabajo. Muchas gracias, Fer, por la invitación. A nombre de nuestra directora, la doctora Ana Carolina Sepúlveda Virdosola, del mío propio y de los organizadores de este simposio, les damos la más cordial de las bienvenidas a este evento. Que este simposio lo ha denominado el doctor Fernando Flores y su equipo, la salud digital y la formación de las competencias, la salud digital, perdón, y la formación de la competencia clínica en el ciclo básico de medicina. Quiero comentarles que este simposio forma parte de un proyecto que ha denominado el doctor Fernando Flores, Estudio Médico Integrativo mediante casos adaptativos para el desarrollo de habilidades clínicas en el ciclo básico de medicina. Este estudio lo ha estado desarrollando el doctor Fernando Flores y su equipo en el Departamento de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación Médica eh, de esta Facultad de Medicina, en colaboración con el profesorado y el alumnado de la Escuela de Medicina Intermédica y en colaboración también con el Departamento de Enseñanza Digital. Con estos grupos se ha estado trabajando en este proyecto. Este proyecto responde a una necesidad que ha identificado el doctor Fernando y su equipo en el proceso formativo y en el abordaje didáctico a través de una propuesta. Esta es una propuesta de una nueva estrategia educativa y de una nueva estrategia de evaluación integrativa para el ciclo básico de la carrera, que intenta romper la fragmentación de los contenidos, favoreciendo la integración de las competencias ligadas al razonamiento clínico desde la fase inicial de la formación de los estudiantes. La estrategia, como les comento, se ha instrumentado simultáneamente en grupos de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Medicina Intermédica, eh, buscando tener resultados objetivos a la luz de los procesos de la evaluación institucional y del desempeño de los estudiantes, en el cual el alumnado que ha vivido la experiencia de esta estrategia que ha implementado el doctor Fernando y su equipo, van a comentarnos sus experiencias. Repito, este es el primer evento que se realiza en relación a este proyecto, es el primer evento abierto que se realiza. Posteriormente se tendrán ya a finales de 2025, 2026, algunas otras actividades como pueden ser talleres para dar a conocer la experiencia, dar a conocer la estrategia y conocer la opinión de las personas que pudieran estar participando en este proyecto. Pues muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Muchísimas gracias, doctor Fernando Flores, a los. La característica de esta mesa es que todos los que están presentes eh, han participado en sus diferentes grupos como estudiantes, ya vivieron la experiencia. Bueno, primero me aparece Samantha Dehesa. Ella es alumna de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hace un año fue de los primeros grupos con los que empezamos a instrumentarlo. Después me aparece Melissa Elizalde, es de la Escuela de Medicina Intermédica. Igual Sebastián González. Naomi Oregón, ella es de la Facultad de Medicina también de la UNAM, el semestre pasado, si no mal recuerdo, fue cuando trabajamos los casos. Derek Gabriel también es de la Facultad de Medicina, fue este semestre que trabajamos con ellos. Alicia Gisela es de la Escuela de Medicina Intermédica, también lo trabajamos apenas. Emilio Legorreta también es de la Facultad de Medicina y también fue este semestre que lo trabajamos. Fernanda López es de la Escuela de Medicina Intermédica, también lo trabajamos apenas. Alejandra Méndez, también es de la Escuela de Medicina Intermédica, fue el semestre pasado, igual que Avi Cortés. Y Nitsumi Ríos, también es de la Escuela de Medicina Intermédica y también fue el semestre pasado.
La mesa, al igual que la anterior, nos van a ayudar a moderarla dos de las estudiantes que participan en el proyecto. Karime Díaz, que es estudiante de la Escuela de Medicina Intermédica del tercer año, y Michelle, que fue la primera que participó como estudiante y se integró con nosotros al proyecto. Entonces, pues les cedo la palabra, chicas. Buen día. Antes de entrar en materia, queremos aclarar que esta mesa va a estar enfocada únicamente en una de las estrategias utilizadas durante la informática biomédica, con el fin de resaltar qué significa el aprendizaje por competencias en la educación médica, por lo que se utilizaron estrategias de casos clínicos adaptativos. Para el desarrollo de estos casos clínicos, se parte del objetivo principal considerando siempre qué se espera del alumno o del equipo en cuestión, ya sean temas como ética, telemedicina u otros. A partir de ello, se inicia la elaboración del caso utilizando como apoyo registros de casos reales o la asesoría de algunos doctores. Posteriormente, se plasma una viñeta clínica. De acuerdo. Y ahora basado en esto que acaba de comentar Mitch y comprendiendo que, como ya mencionó el doctor Fernando, todos nosotros hemos estado en contacto con este estudio de investigación, quiero escuchar su perspectiva como estudiante. ¿Qué tan útil consideran esta estrategia para el desarrollo de competencias clínicas, considerando que en este momento no han tenido contacto con pacientes directamente, no han llegado a la fase de campos clínicos y no han tenido este contacto estrecho? Pero, ¿qué sienten? ¿Cómo les ha impactado? Yo creo que es muy importante mantener desde los ciclos básicos, que digamos que es como que o sea, solamente teoría, aún no hemos tenido las prácticas, no hemos interactuado como tal con algún paciente real en alguna clínica. Entonces, yo creo que la materia, bueno, en sí es muy importante tener un paciente adaptativo porque puedes formar como que empezar a formar un vínculo, empezar a digamos, a interactuar con un paciente e ir como que cambiando de pacientes, te abre como que la puerta a nuevos, nuevos conocimientos, nuevas formas de cómo desarrollarte, cómo quizá transmitir como un poco de empatía, un poco de estos valores que como médicos debemos de tener. Y en un paciente estandarizado yo creo que es muy, muy adecuado porque aunque no tengamos todavía como el primer contacto con uno real, este nos hace hincapié a que podemos comenzar a desarrollarnos como médicos. Y ya cuando estemos en las prácticas, yo creo que es un poco más adecuado que ya tengamos como que una base o un antecedente de cómo abordar quizá a un paciente, cómo tratarlo, cómo establecer, digamos, la relación médico-paciente. Y es muy importante, yo creo, en los ciclos de teóricos, comenzar con estas prácticas. Excelente, muchísimas gracias, Samantha, por participar. Y vamos a la siguiente pregunta. Es cómo creen que las estrategias del enfoque por competencias y cómo es utilizada en los casos clínicos vivenciados en la clase proyecto se les... Buenos días. Yo considero que durante a lo largo de estas prácticas lo que yo pude reflexionar fue que desarrollé muchas habilidades de tanto de comunicación como de durante la práctica médica que puedo utilizar en un futuro. Em, por ejemplo, nos tocó, personalmente en mi grupo nos tocó ver un caso de una mujer que tenía una discapacidad, era sordomuda y esto no sé, me proporcionó como una visión a largo plazo de poder poder aprender este lenguaje de señas, que a lo mejor en los casos que puedo atender en este tipo de pacientes puede ser mínimo. Sin embargo, siento que puede ayudar a mejorar la atención y dar una mejor calidad de atención a los pacientes y, y sí puede ayudarme a desarrollarme en mi ámbito profesional y también académico. Muy bien, justo como mencionabas, Naomi, no todos los pacientes nos van a llegar igual. Va a haber pacientes que nos van a presentar un reto, puede ser por la comunicación, porque no hablan el mismo idioma que nosotros, por un lenguaje de señas, ciertas limitantes que podemos tener como barrera de comunicación, pero justo como nuestra responsabilidad de médicos y de ser un buen médico,
esta parte de poder ofrecerle esa comodidad y esa atención al paciente a pesar de todo esto. Melissa, ¿sí gustas comentar algo? Bueno, yo creo que, bueno, en mi experiencia que he tenido, que hemos estado llevando durante este semestre, yo creo que es un modelo que te permite un acercamiento desde el primer momento que nosotros estuvimos llevando ya todas estas materias, porque creo que a lo largo de la carrera y en especial primer y segundo año, que es donde no tenemos como tal campos clínicos, a veces te olvidas un poco de por qué estás estudiando todo, ya sea pues todas las materias biomédicas, ¿no? O sea, te olvidas, por ejemplo, anatomía, porque lo estás estudiando. Y también te permite que tú integres todos estos conocimientos de todas las materias, porque ya como tal estar frente a un paciente te hace reconocer qué es lo que te hace falta. Por ejemplo, en las materias humanísticas, a veces los estudiantes tienden como a dejarlas un poco de lado y ponerles más prioridad a las biomédicas, cuando debería de ser poner un equilibrio entre las dos para que cuando estemos ya frente a un paciente, que es lo que nos están presentando, nosotros podamos integrar todo este conocimiento y, claro, ofrecerle la mejor atención al paciente que está frente a nosotros. Y creo que este modelo que han impuesto ahorita está ayudando bastante porque nos permite que nosotros, como tal, al tener ya al paciente enfrente, te obliga de alguna forma a tú integrar todos estos conocimientos e incluso pues la ética aquí es fundamental y es algo que nosotros hemos dejado mucho de lado, esta relación médico-paciente, que algunas veces ya por las evoluciones tecnológicas, como bueno, en todo en salud, creo que nos dejamos mucho llevar por esto y pedimos muchos estudios como tal, pero no dejamos de lado todo esto por lo que empezó la medicina, que es la relación médico-paciente, justo. Bien, ok. La siguiente pregunta es, ¿han sentido que practicar con estos casos les ha ayudado a sentirse más seguros o preparados para tomar decisiones médicas? Sí, bueno, en lo personal sí siento que me ha ayudado bastante el hacer este tipo de simulaciones porque eh, pues vas aprendiendo el cómo manejar cada situación que va pasando durante la consulta y pues obviamente en ese momento, o sea, yo que voy empezando casi no sé mucho y realmente esto es lo más cercano a interactuar con un paciente y es una simulación, pues no sabes lo que puede pasar, ¿no? Y entonces creo que me ha ayudado bastante para saber cómo reaccionar en el momento de la mejor manera y considerar también aspectos que a veces se nos pueden ir por los nervios, por cualquier cosa. Y que al final, cuando recopilamos todo lo de la consulta, lo que se preguntó, lo que no, pues ya tú vas como identificando qué es en lo que puedes como pues meterle un poco más de, eh, o bueno, de lo que puedes mejorar durante la consulta. Gracias, Alicia. Bueno, en cuanto a las experiencias que hemos tenido conforme a este avance con casos clínicos, pues más que nada nos ha ayudado a ver cómo es en realidad pues el campo laboral de la medicina en caso de que pues algún doctor pues nos presente casos que nosotros a lo mejor no sepamos qué hacer, es mejor como llevar ese tipo de experiencias que nos ayuden a tener pues una mejoría en caso de que pues nos pueda ocurrir un percance, algún problema que pues nos podría afectar nosotros como médicos, ya que pues ahora sí, nuestra pues objetivo es cuidar la calidad de vida del paciente. Entonces es como una trayectoria que se va siguiendo conforme a las experiencias de pues ahora sí de los alumnos que pues ya han pasado eso y son como pues, ¿cómo podría decirlo?
como historias o como, pues sí, valga la redundancia, experiencias de ese tipo para mejorar pues la calidad de vida del paciente. Justamente, muy buen punto el que tocaste, Alicia. Derek, por favor. Sí, bueno, en cuanto a, estábamos hablando de qué tanto nos ha servido este tipo de prácticas, creo que han sido bastante útiles porque, como comentaban el resto de mis compañeros, nos permiten integrar los conocimientos de las demás materias enfocados en la resolución de un problema. Ahora bien, aquí hay una pequeña cuestión y es que al momento de los primeros casos contábamos con muy poco conocimiento hasta ese momento, llevábamos unos 6 meses en la facultad y quizás no teníamos los fundamentos necesarios para resolver el caso de manera más integral, entonces eso demostró una pequeña dificultad durante la realización de los casos. Muy bien. Eso es muy cierto. Más adelante profundizamos un poquito más en eso. Gracias, Derek. Jorge, por favor. Sí, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que mi toma de decisiones se ha visto muy beneficiada con este modelo de aprendizaje, ya que pues una de las principales barreras que yo encontré era, apenas estoy iniciando en la carrera, ¿cómo puedo yo dar un diagnóstico? Porque en mi caso, el paciente requería llegar a un diagnóstico o intentar llegar a él, y pues creo que esa es la primera barrera que puedes llegar a tener, ¿no? La incertidumbre de saber si eres capaz o si tienes los conocimientos suficientes para poder llegar a un diagnóstico integral, como bien decimos. Eh, También se me hace muy importante que eh, pues vemos cómo somos una generación post pandemia que ciertamente ha sido pues más englobada por llevar a otro tipo de comunicación, sobre todo digital o un poco más distanciada. Y yo creo que empezar a tener de nuevo este tipo de acercamientos antes de ciclos clínicos fuera de las aulas es muy importante y sobre todo beneficioso para poder empezar a tener esta capacidad y sobre todo yo creo que el valor de poder reconocer tu conocimiento para, como decía hace unos momentos, eh, darle el valor a lo que llevas estudiando y dedicándole tiempo para que si tienes todas las pruebas o todos los signos que tú crees y que tu capacidad de integración comprueba que llega a un diagnóstico certero, pues es para mí muy importante que des a conocer tu punto de vista. Muchas gracias, Jorge. Darte el valor. Es una participación que me gusta mucho. Ahora, la pregunta hacía referencia a ventajas y desventajas. En este momento ya Alicia, Andrea, Jorge y Derek nos hablaron de ventajas. Me gustaría saber si a Sebastián, Fernanda, que son los que continúan con la mano levantada, se les ocurre alguna desventaja. Si no, adelante, su participación puede ser en ventajas, pero si se les ocurre, qué maravilla. Sebastián, adelante, por favor. Bueno, creo que una desventaja que encuentro es que, al menos personalmente, la primera vez que me tocó hacer una práctica de estas, pues te pones nervioso, no sabes ni qué preguntar y tampoco te puedes quedar callado porque, pues, siendo una simulación, si yo fuera el paciente, pues desconfiaría mucho si el médico que me está tratando de repente deja de hablar o no sabe ya ni qué decirme. Y pues me gusta pues tener que estar en escenarios así porque te pones en perspectiva de qué va a ser en el futuro y creo que empezar desde al menos mi primer año te apoya en encontrar la desventaja, que al menos es pues ponerte nervioso, no saber qué hacer y ni siquiera saber cómo integrar pues todas las materias que ya hemos visto y para así poder ir avanzando y poder reforzar y al final poder erradicar la desventaja que encuentras. Excelente, muy buen punto. Muchas gracias, Sebas. Y Fer, ¿me podrías ayudar, por favor? Sí. Bueno, pues yo creo que también es
bueno, estas prácticas pueden ser como de alguna manera un arma de doble filo porque así como hay bastantes ventajas, se pueden tomar al igual como desventajas, hablando que en ese momento, si no tienes nada de experiencia, te genera muchos nervios y tu mente empieza como de alguna manera a enredarse y te empiezas como a autosabotear diciendo pues, que no, o sea, no tomas atención en la clase o muchas cosas parecidas y también puede eso ayudar en cuestión de una ventaja porque tú solito te empiezas a retar y decir, bueno, a la siguiente práctica pues voy a tratar de controlar más, un poco más mis nervios y voy a tratar de centrarme en el tema que estamos viendo y no desacreditar a, pues, a mi persona. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Fernanda. Ahora, considerando las opiniones que nos acaban de dar, todo lo que nos acaban de platicar, muchos de los beneficios que hemos encontrado a lo largo de este proyecto de investigación es la mejora del razonamiento clínico, como ya se mencionó, la reducción del estrés, que a pesar de que Sebastián nos comentaba que él al principio y en la primera práctica lo considera como una desventaja, realmente como observadores a lo largo de la aplicación de los casos clínicos, podemos comentarles que entre el primer caso clínico y el último caso clínico hay una diferencia abismal en el desarrollo de cómo se dirigen a los pacientes, toda esta relación médico-paciente se desarrolla muchísimo porque pierden mucho este estrés, como mencionaba antes, también se dan mucha confianza, sus conocimientos se vuelven más arraigados y tienen más confianza en la toma de decisiones y en hablar con las personas, porque muchas veces infravaloramos la parte de tener esta capacidad para hablar con las personas. Muchas veces únicamente es bueno, entre más sepas de anatomía, de fisiología, de todas estas materias, mejor médico vas a ser. Pero ¿qué tanta capacidad tienes para explicarle esto al paciente y para calmar al paciente? Porque no podemos perder de vista que los pacientes son personas, más no enfermedades. Entonces, también podemos encontrar como beneficio que esto nos ayuda para la preparación del examen profesional, pues estar en contacto con este tipo de situaciones desde el inicio de la carrera les va a ayudar un montón a tomar confianza. Al momento en el que lleguen a un hospital va a ser diferente porque van a saber que es de verdad, pero no va a ser algo completamente extraño para ustedes. Y también les va a ayudar a enfrentar escenarios complejos ya en su práctica profesional. A partir de todo esto que hemos ido desarrollando, vamos a tener el siguiente bloque de preguntas. Con respecto a esto, nos gustaría entonces preguntarles, ¿cómo es que ustedes vivieron esta experiencia desde el primer hasta el último caso? Si es que notaron alguna diferencia al enfrentarse entre el primero y el último caso. Samantha, adelante, por favor. Sí, pues yo creo que desde el primer al último caso hubo una diferencia muy notoria, ya que iniciando como que los ciclos clínicos, primer año, nos iban presentando diferentes casos clínicos que pues teníamos primero que analizarlo, contextualizarlo a lo que estábamos viendo en otras asignaturas. Y a diferencia de los últimos casos clínicos que nos han presentado como en exámenes recientes, creo que la diferencia es que podemos quizá llevar un razonamiento clínico un poco más, un poco mejor, porque ya tenemos como que la experiencia previa, rescatar signos, síntomas valiosos para tener una hipótesis clínica, para dar un diagnóstico y un tratamiento temprano. Igual los pacientes estandarizados o estos casos clínicos simulados nos ayudan mucho a quedarnos con lo más valioso y tener como que un diagnóstico un poco más apegado al paciente. Entonces, desde el primer caso clínico que quizá no sabíamos los términos, por falta quizá de conocimiento, o vaya por no saber cómo abordar una anamnesis adecuada en un paciente, digamos que
estandarizado. Ahorita ya podemos abordar y hacer una exploración física más adecuada, llevar una anamnesis más controlada, porque pues ya tenemos los conocimientos y la experiencia y la práctica previa. Y como se dice, pues la práctica hace al médico, hace un mejor abordamiento. Entonces yo creo que es muy importante y nos sirvió muchísimo ir abordando muchísimos casos clínicos para que pues hoy en día tengamos como que ya la experiencia y ya poder abordar mucho mejor al paciente. Nos ha servido demasiado. Excelente, muchísimas gracias por tu participación, Samantha. Andrea, por favor. Sí, pues igual pienso que desde el primer caso que se abordó hasta el último sí hubo una gran diferencia y al menos yo siento que el cambio fue justamente en que ya con la práctica también pues vas perdiendo el miedo, los nervios del primer caso, sí, donde yo no sabía ni qué preguntar, no supe ni cómo dirigirme correctamente hacia el paciente y cositas que tú crees que no son tan importantes, pero que te das cuenta que sí. Y ya al último caso, creo que sí se plantean mejores preguntas, hay quizá una mejor comunicación con el paciente y sabes cómo abordar mejor eh, las preguntas y pues sobre todo que vas como, justamente como dijo mi compañera, vas ganando como experiencia en lo que estás haciendo y vas perdiendo el miedo completamente sobre cómo te diriges a los demás, incluso hasta entre tu equipo. También es algo que he notado el cambio, que pues con el equipo que te toca, ya empiezas a saber cómo manejarte con ellos, cómo ayudarse y pues en sí eso es lo que yo he notado. Excelente, muchas gracias, Andrea. Ahora, los que levantaron la mano, muchas gracias por levantar la mano, si van a participar. Nada más vamos a darle la palabra a alguien que no ha participado todavía. Nitsumi, por favor. Bueno, al igual que pues todos mis compañeros, creo que nos sentimos un poco nerviosos en el primer caso, ya que no sabíamos pues qué hacer o qué preguntar. Pero después de los siguientes casos que, que pues sí, que siguieron, creo que hay una diferencia notoria en cómo nos podemos expresar ante el paciente, en qué podemos preguntar, igual en la manera, pues, empáticamente, a cómo referirnos hacia él. Excelente, muchas gracias. Nitsumi, no se te escuchó, creo que no habías activado el audio. ¿Nos podrías repetir tu participación, por favor? Mejor fluidez, confianza y una mayor capacidad para integrar la información, así como las tomas acertadas de decisiones para pues, el paciente. ¿No? Entonces, pues, sí, en mi caso sí hubo una gran diferencia entre el primer y el último caso. Muy bien, después de esta fallita técnica, disculpen. Ahora sí, Derek, por favor. Sí, bueno, en cuanto a la experiencia de nuestro grupo, en diferencias del primer al último caso, hay una diferencia aquí muy importante y es que el primer caso fue presencial y el último caso fue a través de la plataforma de Zoom, como atendimos al paciente. Entonces, para empezar, la dinámica en la que se desenvolvieron los equipos que pasaron a interrogar al paciente fue completamente diferente. Por ejemplo, algo que yo noté que fue una consistencia en ambos escenarios es que por lo regular una persona o dos de un equipo de 5 o 4 era quien mantenía el liderazgo de la conversación
y prácticamente llevaba a cabo el intercambio de palabras con el paciente. El resto de las personas permanecían en silencio casi el 90% del tiempo. Esto se mantuvo tanto en el primer caso como en el segundo. Inclusive, aunque este fuera en plataforma de Zoom, se mantuvo de la misma manera. Solo una persona es quien realizaba todo el intercambio de palabras e intentaba integrar hasta él mismo el diagnóstico o el plan terapéutico para el paciente. Excelente, muchas gracias, Derek. Ahora, Naomi, por favor. Personalmente siento que lo mejor de haber pasado por este proceso de las prácticas fue la retroalimentación de mis docentes. Siento que eso redujo un poco más el estrés y justamente me hizo pensar que la práctica no era eh, un espacio como de presión, sino lo sentí más como un momento en el que podía aprender de mis errores y también la paciencia que tuvieron mis profesores y los doctores a lo largo de estas prácticas fue de mucha ayuda, ya que si bien no era un espacio solo para nosotros y no intervinieron en el momento en que interactuamos con el paciente, pero nos daban muchos consejos de qué podíamos mejorar o por dónde podíamos ir desenglosando el caso. Y también, pues sí, siento que hubo un cambio notable desde el primer caso hasta el último caso. Y sí, es todo. Súper bien, muchas gracias, Naomi. Ahora, Melissa, por favor, nos gustaría escucharte. Sí, bueno, yo creo que desde mi experiencia, bueno, yo creo que el primer caso, como ya lo han comentado varios de mis compañeros, fue pues como un reto, más que nada, porque aunque te motiva mucho tener ya el paciente enfrente y tú querer darle un diagnóstico, muchas veces al ser la primera vez que teníamos este tipo de prácticas y también que no teníamos como tal tanta experiencia en esto del diagnóstico, pues claro que nos costó. Pero yo lo que noté de la primera a la última práctica fue que incluso la forma en la que tú elaboras ya el interrogatorio ya es de una forma mucho más estructurada, ya llevas un orden, y esto, el orden, claro que te permite mucho identificar a dónde te vas a ir, o sea, tanto, por ejemplo, el último caso en mi salón fue no tanto algo físico, sino algo psicológico. Entonces, ya llevar esta estructura te permite a ti ver por qué lado te vas a inclinar y a dónde quieres llegar. Entonces, creo que fue uno de los puntos que yo pude identificar entre la primera y la última práctica. En base a lo que comentan Andrea y Derek, nos gustaría preguntarles si ustedes consideran que sería mejor que se realice de forma individual o grupal como se ha estado manejando hasta ahora. Derek, adelante. Bueno, mencionaba que de acuerdo a las experiencias que tuvimos en nuestro grupo, creo que sería una mejor alternativa que se llevaran a cabo de manera individual, porque, como comentaba, un gran porcentaje del equipo permanecía en silencio durante las entrevistas y en sí el tiempo que podemos tener de interacción con el paciente es poco, creo que eran 10 minutos o algo por el estilo. Entonces, si se pudiera acoplar de mejor manera en persona a persona, aunque fueran menor la cantidad total del grupo que pasara, quizás se podría llevar una mejor dinámica. Excelente, muchas gracias, Derek. Y sí, y recordando que pues en las consultas suelen ser más personal, también creo que es un factor importante. Alicia, por favor. Bueno, yo creo que en cuanto a las consultas, pues, o sea, sí tiene que ser una persona a persona, pero, por ejemplo, yo siento que a lo mejor cuando nos toque trabajar en equipo, ya sea en quirófano o en alguna cirugía que pues se tenga más adelante, obviamente se tienen que dejar de lado las diferencias, porque pues como personas o como ética pues laboral de los médicos, se tiene que buscar la calidad de vida del paciente. Entonces, siento que a lo mejor y en algún otro punto se va a tocar trabajar en equipo y pues mayormente sí es individual, pero el equipo también a veces llega a ser importante y hay que dejar de lado esas indiferencias porque tenemos muchos puntos de opiniones distintos y pues a lo mejor se puede llegar a una conclusión que pues aporte un poco más
la calidad de vida del paciente. Muy bien. Entonces, este punto tenemos opiniones muy contrariadas, en donde uno es sí, porque así se suelen llevar las consultas, y el otro es no, porque las cabezas piensan mejor que uno. Me gusta. Naomi, ¿qué opinas? Sí, yo opino que en equipo está muy bien, solo que redujeran un poco el número de personas en un equipo, porque como comentó mi compañera, el trabajo en equipo es muy importante. Aparte de que la práctica te da muchas oportunidades de mejorar, siento que trabajar en equipo te aporta bastantes cosas en cuanto a tus compañeros. Tanto tú puedes aportarles algo que a lo mejor ellos pueden, algún conocimiento que a lo mejor alguno de ellos puede resultarle un poco difícil o no pueda entender. Tanto tú puedes aportar algo importante durante la práctica. Entonces, sí, considero que individual siento que sería un poco difícil por la reducción de tiempo que nos dan en esta práctica. Sin embargo, en equipo un poquito más reducido, siento que funcionaría de una buena forma. Ok, tenemos 2 puntos A en equipo, 1 punto a trabajo solo. ¿Qué dices tú, Samantha? Sí, yo coincido con mis compañeras en que el trabajo en equipo colaborativo es mejor porque pues es cierto lo que dicen de que entre más haces, pues yo creo que mejoras la calidad. Como médicos también debemos de aprender a conllevar consultas y cosas individualizadas, pero yo creo que a esto, o sea, en el inicio de nuestra carrera es muy importante fomentar el trabajo en equipo y colaborativo porque puedes generar lluvias de ideas, puedes llegar más fácil al objetivo al que estás enfocando, que en este caso serían los pacientes. Y al haber una reducción de tiempo, igual es más fácil que varios piensen en varias opciones, varios diagnósticos, varios tratamientos y varias cosas, y poder llegar en conjunto a uno que a un estudiante solo estar enfocado en quizá a una sola cosa. Entonces, es como que una comparativa entre varios compañeros, igual ayuda como mucho a la reducción del estrés, porque sabemos que al tú tratar solo a un paciente puede ser complicado y puede generarte mucho estrés y mucha ansiedad, porque si quizá no tienes una idea a la mano, pues te complica un poco el escenario. Entonces, al haber un equipo colaborativo que quizá tenga otras ideas, tenga otras opiniones, y poder hacer una comparativa puede reducir el estrés y pueden como que repartirse las responsabilidades para tratar un paciente de mejor manera, más rápido, más eficaz y con mucha mejor calidad. Excelente, muy bien, muchas gracias, Samantha. Vamos 3-1. Ahora, Avi, por favor, ¿tú qué opinas? Pues yo siento que es algo muy controversial, ya que pues estando solo en la consulta, pues puedes generar varias opiniones o pues sí, o sea, diferentes opiniones a lo que piensen los demás o te va a ahorrar el tiempo, entre comillas, pero en equipo igual puedes generar eh, igual diferentes conocimientos a través de las otras personas y te pueden ayudar y te pueden ayudar a pensar mejor y a llegar a un buen resultado, más que nada por la calidad del paciente. Muy bien, entonces, excelente. Jorge, por favor. Bueno, yo también lo veo como muy controversial. Creo que depende mucho de cómo es la persona que realiza el ejercicio. Sin embargo, creo que eh, podría haber como un equilibrio de algunas veces la sesión ser en equipo, algunas veces ser individual, o también podría ser que por parte de nuestros docentes, que pues noten a quién le cuesta un poco más desenvolverse, a quién le cuesta un poco menos, y poder nivelar los equipos en los que pasen para así poder pues ser más cooperativos, porque si está un equipo en el que todos cooperan
y dejan de lado a quienes les cuestan más, pues evidentemente a quienes les cuestan más van a sentir el ejercicio más invasivo y pues no con con muchas ganas de llevarlo a cabo y sobre todo pues no creo que se lleven una buena experiencia en estos ejercicios. Muy bien. Y Nitsumi, coméntanos, por favor. Bueno, pues yo pienso que es mejor trabajarlo también individual, ya que en muchas ocasiones nos vamos a enfrentar a pues sí, a trabajarlo así solos. Y a veces cuando estás en equipo, pues te confías de que tu equipo te va a salvar, o pues sí ganas más seguridad, obviamente, y pues no siempre va a ser así. O sea, en algún momento nos vamos a enfrentar a trabajar ese tipo de aspectos solos, más que en equipo. No va a haber quien te pueda salvar o quien te pueda ayudar en esos casos ya reales. Entonces, para mí sería una buena idea seguirnos practicando de manera individual. Excelente, pues la verdad estamos bastante parejos con las opiniones y justo como se llegó a mencionar, es un tema controversial en donde si bien es cierto nuestra carrera nos pide mucho el trabajo en equipo, pero también viene la muy típica pregunta que más adelante les van a hacer, ¿siempre van a poder atender a alguien en equipo? Entonces, el desarrollo concreto de todas estas habilidades nos puede ser muy benéfico en la práctica profesional, pero también es muy cierto que dos cabezas piensan mejor que una y tal vez yo no estoy pensando en algo, pero alguno de mis compañeros sí. Entonces, es, es muy buena toda esta parte. Sí, justamente como han estado comentando, es muy importante el manejo del estrés y el manejo de la presión que se tiene muchas veces en el desarrollo de estos casos. Entonces, dado que es un punto muy importante, nos gustaría preguntarles si ustedes consideran que se ha ayudado a manejar con estos casos la presión o no lo han visto así. ¿Y cómo es que ustedes creen que se pueda? Sí, bueno, personalmente, si me lo preguntan, sí me ha ayudado un poco a reducir el estrés porque es como puedo yo pues desenvolverme un poco más. La presión sí ayuda porque al final de cuentas lo vamos a hacer en algún otro punto. Y no es en algún otro punto, es que siempre se va a hacer, siempre va a llevar presión. ¿Qué tal si un día se nos está muriendo un paciente y por presión, pues obviamente no resolvemos el caso? Eso, pues la verdad no estaría padre porque pues estaríamos perdiendo el objetivo como médicos. Entonces, pues esto sí puede causar estrés, pero también ayuda a la motivación de lo puedo hacer mejor, puedo mejorar o simplemente puedo seguir como estoy, llevando pues obviamente este conjunto de objetivos que tengo en mente o que cada quien de nosotros tiene en mente como médicos. Muy bien. Muchas gracias, Alicia. Derek, por favor. Sí, bueno, en cuanto al estrés, al menos desde mi experiencia, creo que este tipo de ejercicios, en la manera en la que se llevaron a cabo, incrementaron más el estrés y la presión que sentíamos que el no hacerlo. Me explico. Más que nada, esto es por el factor sorpresa de que se nos indicó 10 minutos antes que íbamos a tener un paciente. Entonces, obviamente no estábamos muy preparados. Más que nada con el primer caso, pues la preparación fue nula. Y eso y sumando que no teníamos las bases necesarias para poder resolver el caso. Entonces, sabíamos que era imposible poder llegar a una solución adecuada, pero no teníamos los medios aún para resolverlo y eso incrementó aún más la presión y volvemos a lo mismo, incrementó aún más el número de personas que permanecían en silencio porque quizás temían no poder resolver el problema de manera adecuada. Excelente, muchas gracias, Derek. Fernanda. Sí, bueno, yo considero en lo personal que a mí sí me ha ayudado a, ¿cómo se llama? A quitarme un poquito los nervios, ya que pues yo opino que para solucionar eso es cuestión de práctica. Sí, coincido con mis compañeros de que no se van a quitar los nervios al 100% porque pues eh, ya lo hemos comentado, no estamos trabajando con cualquier cosa, sino que con personas, entonces nunca se sabe lo que se va a esperar del paciente porque ninguno es lo mismo. Eh,
Y pues yo creo que sí, a grandes rasgos se necesita de más práctica para nivelar un poco más y que nosotros estemos dispuestos a atravesar cada uno de esos retos. Excelente, muchas gracias, Abby. Perdón, Fernanda, leí el nombre de abajo. Quiero que me platiquen cómo ustedes consideran que esa estrategia les ayuda a evaluar su desarrollo tanto personal como profesional y todo esto, cómo les ayuda a evaluar las competencias médicas que nuestro plan de estudios busca que desarrollemos. Sí, bueno, creo que en esta parte es muy importante y creo que es al menos de los principales objetivos que yo he visto que se han logrado con este proyecto que se ha implementado, que es que tú te das cuenta de lo que eres capaz y de lo que te falta trabajar más que nada. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia en el primer caso, pues sí te da miedo, aunque sea atreverte a querer participar y decir, ah, pues igual y puede ser este diagnóstico, yo pienso que es esto. Muchas veces tenemos como miedo de equivocarnos, pero creo que igual esto de hacerlo en un ambiente controlado, con un paciente que, pues por así decirlo, es una simulación, te permite a ti quitarte ese miedo de atreverte a buscar, bueno, ahora sí que aplicar este conocimiento que ya llevaste durante estos 6 meses, un año. Entonces, yo creo que esto es lo que más que nada se ha llegado a este objetivo, que es que te motiva incluso. Entonces, pues, este, creo que ese es el punto al que quería llegar. Excelente, muchas gracias, Meli. Sebas, por favor. Bueno, creo que aquí entra mucho la autocrítica y pues también evaluar cómo te sentiste, qué te faltó, qué no te faltó, o ya hasta incluso cuando me tocó el cambio de equipo, pues dije, ay, pues pude haber dicho más cosas o pensado más, y pues sí, te ganan los nervios. Y también personalmente el profesor Fernando se nos acercó a decirnos y nuestros demás compañeros, como, oye, pues te faltó esto, o pudiste haber hecho otra cosa. Y pues eso nos ayuda como a poder decir, bueno, la próxima vez voy a intentar hacer énfasis en esto o a ir progresando poco a poco. Excelente, muchas gracias. Y a veces este tipo de comentarios no son correcciones por molestar, simplemente uno estando fuera de la situación, es más sencillo ver ciertas cosas. Entonces, sí, nosotros también aquí en Intermédica y también en el momento cuando estuvimos allá con los casos de la UNAM, llegamos a hacer uno que otro comentario, pero pues no, nunca malintencionados, al contrario, siempre en pro de su desarrollo profesional y personal. Muy bien, para la siguiente pregunta nos gustaría em, pues comentar, ¿verdad? Y decirles que pues estamos viendo que todo esto nos va a ayudar con nuestras habilidades, va a ayudar a las habilidades, sobre todo estamos buscando que tenga un impacto en las habilidades como egresados. Entonces, nos gustaría preguntarles cómo es que ustedes imaginan que estas habilidades se están desarrollando ahora y si sí se está logrando que se esté dando este razonamiento clínico, si se está logrando esta comunicación con los pacientes, si realmente les está ayudando y se están viendo ustedes mismos a un futuro como médicos tener estas habilidades, o si es que les gustaría agregar algo más para mejorar la estrategia y sus habilidades durante esta formación. Bueno, la verdad a mí, cuando veo que va a haber una de estas prácticas, pues te emociona, al menos. Y la verdad es que cuando me empieza a dar cuenta de qué me falta o que pudo haber dicho algo así, pues lo veo más como una oportunidad de mejora. Y pues sí, o sea, en el futuro me veo pues atendiendo pacientes ya pues fuera de ese contexto de que solo es una simulación. Y pues te emociona y me agrada mucho tener estas prácticas porque, no sé, es como
proyectarse a futuro y pues ver qué es en donde quiero estar. Excelente, muy bien. Gracias, Sebastián. Samantha, por favor. Sí, y creo que estas prácticas nos ayudan mucho porque pues en un perfil de egreso vamos a tener la experiencia previa de ya haber por lo menos interrogado o explorado un paciente automatizado, estandarizado. Entonces, a veces no son pacientes del libro, no son pacientes, son pacientes únicos y totalmente diferentes, pero algunos casos comparten ciertas similitudes o ciertos tratamientos que quizá en algún momento de en nuestra formación médica ya lo hemos platicado, ya lo hemos estudiado y practicado más que nada. Entonces, los casos clínicos y todos estas herramientas que nos están dando nos van a servir muchísimo en un perfil de egreso, porque quizá hay algunas cosas que tú ya sabías, que ya habías practicado totalmente como en un caso clínico. Entonces te da como que la confianza como médico para poder atender a un paciente quizás sin sentir que es la primera vez y sentir como que esto ya lo estudiaste previamente, ya lo viviste previamente, entonces te da muchísimo más confianza y certeza de que toda tu formación médica te ayudó para estar en ese perfil de egreso y en donde tú quieres estar. Muchas gracias, Samantha. Ahora, Naomi, por favor. Sí, bueno, desde mi experiencia previa siento que fue una gran experiencia y muy buena. Algo hincapié en que desde el hecho de perder el miedo de hablar con un paciente hasta poder desarrollar mucho mejor nuestro razonamiento clínico, siento que fue algo innovador y que pues vale la pena que próximas generaciones pues experimenten y tengan la oportunidad de tener este tipo de prácticas. En un futuro como profesional, yo pues sí me veo atendiendo a un paciente y me va a quedar toda esta experiencia previa para que la calidad de vida que les esté brindando con cada consulta sea mucho más buena. Y también me siento que me está ayudando a tener mucho más seguridad ahora que voy a pasar a tercero, que voy a tener un poco más de relación con los pacientes y sé que pues voy a aprovechar mucho esta oportunidad para pues aprender mucho mejor. Muy bien. Sí, todo esto aporta mucho, sobre todo a los ciclos de campos clínicos. Y Andrea, por favor. Pues igual considero que bueno, en lo personal a mí estas prácticas me han gustado mucho y sobre todo también me han ayudado porque cada práctica vas como agregando algo más a a lo que quizá te pudo haber faltado y vas como analizando más las cosas y pues considero que sí te ayuda para un futuro porque ya desde ahorita empiezas a conocer cómo se puede sentir la consulta con con el paciente, empiezas a conocer quizá la reacción de los pacientes que puedan tener y que debes estar preparado para lo que sea que pase durante la consulta. Y pues siento que eso te ayuda muchísimo. Igual lo que decíamos, el aprender a trabajar en equipo, pues vas teniendo experiencia sobre lo que pueda pasar, ¿no? Y lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer también. Y como todos mis compañeros dijeron, para llegar al lugar al que quieres estar y al que aspiras, y pues obviamente siempre tratando de darle la mejor atención al paciente y pues también que tú puedas eh, ganar esa experiencia y que también a ti te... Muchas gracias, Andrea. Agradecemos tu participación. Muy bien. Y para terminar, nos gustaría hacerles esta última pregunta, que es, si pudieran darle un consejo a los estudiantes de nuevo ingreso, ¿qué les dirían, basado en su experiencia? ¿Les recomendaría sí vivir esta experiencia si ellos pudieran tomar la decisión o no? ¿Y por qué? Adelante, Samantha. Sí, pues mi consejo a los de nuevo ingreso sería no tengas miedo, vívelo. Yo creo que todos
nos van a decir como comentarios desde su propia experiencia. Entonces creo que es mejor tú adentrarte a tu propia experiencia, vivir pues sí, tu propio, digamos, camino, porque pues todos somos y tenemos como que una percepción, una perspectiva muy diferente de alguna situación. Entonces sería, no tengas miedo, vívelo y pues aterriza en tu propia experiencia. Y pues tú puedes y sí, recomendaría. Muy valioso, Samantha, muchas gracias. Alicia. Sí, bueno, en cuanto a mi experiencia a los alumnos de nuevo ingreso, les quiero decir que no tengan miedo, porque al final de cuentas todos, en algún punto, todos tenemos miedo, pero el miedo pues nosotros lo generamos y no por el tener inseguridades o no, piensan, no lo voy a hacer bien, esto no es para mí, esto no, ¿por qué lo hago yo? O no, solo vivan y es difícil, puede que sí, puede que no para otros, pero la oportunidad solamente se vive una vez y en este caso, pues les recomiendo vivirla porque es una experiencia que pues se va a quedar para siempre. Definitivamente, Alicia, muchas gracias. Sebastián. Pues yo les diría que vayan viviendo día a día, que no se preocupen si se sienten que no son suficientes, que no son capaces, que es normal tener dudas, que también va a ser muy normal que empiecen a creer que pues no es su lugar, que no es donde deberían de estar, que no es lo que se les da y que es completamente normal. No es fácil, pero pues cualquiera que tenga la motivación y la fuerza de voluntad, pues lo puede lograr, puede eh, pasar, seguir adelante y seguir luchando por el sueño. Y que pues sigan disfrutando todo, que disfruten el aprender, que es algo maravilloso, em, te enamoras de la carrera y que no se rindan. Muchas gracias, Sebastián. Derek. Bueno, mi principal recomendación sería que se cuiden su alimentación, su sueño, sus actividades que les gustan realizar y en verdad lo prioricen sobre lo que es la demanda de la carrera. Si bien es una carrera sumamente demandante de tiempo completo, creo que es muy importante que logren mantener ese balance entre las cosas que les gustan. Y si bien nos vamos a equivocar y se van a equivocar y no pasa nada, lo importante es que aprendamos de esos errores, no nos estanquemos en el error y no queramos seguir avanzando. Eso es lo más importante. Es una carrera de más que de inteligencia y de memorizar, es de perseverancia. O sea, tienes que seguir levantándote con cada caída que tengas, te levantas y aprendes y sigues mejorando. Tienes razón en todo lo dicho, Derek. Muchas gracias. Melissa. Y yo creo que si a un estudiante de nuevo ingreso le pudiera yo recomendar algo, sería que sí, sin duda tomara esta experiencia, porque es una práctica que te acerca a más que nada a lo que vas a hacer a futuro. Y pues es de alguna forma eh, algo muy lindo que te, te dice que eres capaz de hacerlo, de cumplir tu objetivo. Y más que nada, nos da el aprendizaje de que no hay que ser perfectos, sino constantes. Y creo que esta es una perfecta oportunidad para aplicar todo esto de llegar a ser lo que queremos, que es ser médicos. Muchas gracias, Melissa. Naomi. Sí, mi consejo sería que igualmente, como comentó mi compañero, cuiden mucho de su salud mental, no descuiden su vida personal de lo académico. Sé que en un principio este tipo de prácticas puede resultar un poco intimidante al saber, bueno, al tener un poco de inseguridad de cómo vamos a desarrollarla. Sin embargo, no les diría que no desaprovechen este tipo de prácticas que brinda la facultad. Siento que muchos pasamos el proceso de que dejamos de disfrutar el aprendizaje y la carrera por el estrés, la presión, pero siempre es bueno aprender a disfrutar la carrera y no solo la carrera, sino también mantener un balance entre disfrutar tu vida personal y
aprender de tus errores, porque como hay una frase que es bien dicha, que de los errores del éxito no se aprende mucho, sino de los errores. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Muy buena frase, Naomi. Muchas gracias. Fernanda. Sí, bueno, yo les diría que aprovechen mucho esa oportunidad porque sí se va a enfrentar ¿cómo se llama? Muchos retos y pues también les diría que no se desesperen. Todo lleva su tiempo, no hay que tratar de alcanzar al que a la percepción se vea como el mejor de todos, sino que hay que creer pues, en uno mismo, hay que ser muy resiliente, eso sí, y ¿qué más? Eh, pues que no se concentren ni en el pasado ni en el futuro, simplemente vivan eh, a más no poder el presente porque cada día es un regalo y hay que disfrutarlo. Gracias, Fernanda. Abby. Pues mi consejo sería que no tengan miedo a aprender cosas nuevas y que se mantengan en la línea, que cuando pasen a los casos, que respiren, que piensen y que no tengan miedo, simplemente que pierdan eso y que se llenen de mucho conocimiento. Muchas gracias, Abby. Jorge. Pues mi consejo principal sería que aprovechen esta y todas las oportunidades y recursos que nos brindan nuestras instituciones. A veces no dimensionamos pues, las intenciones y toda la oferta que tienen para nosotros cada una de nuestras instituciones, que al final son nuestras casas de estudio. Pero sobre todo eso, yo creo que enfocarnos más en que esta es una carrera de no rendirse. A mí se me fue la ilusión que tenía a principios de esta carrera, pero pues creo que a todos nos va a pasar en algún momento no estar eh, con las calificaciones que queramos o con las oportunidades que queramos, pero más que eso es estar esforzándote para obtener lo que quieres. Y yo creo que algo así muy importante a tener en cuenta es hacer muy bonitas amistades tanto con compañeros y docentes, ya que pues uno nunca sabe cuándo puede necesitar de alguno o puede aprender algo, ya sea del compañero o del docente, siempre hay algo que aprender de todos. Muchas gracias, Jorge. Ale. Bueno, pues algo que le diría a alguien nuevo que va a empezar, pues sería que no tenga miedo. Tener miedo es normal, pero pues por algo estamos aquí para aprender. Cada día se aprende más y es más de disfrutar el proceso. Y como es en este proyecto, pues las herramientas que se nos dan, como el manejo de los casos clínicos para desenvolvernos y sin juzgarnos y prepararnos para el futuro. Excelente, muchísimas gracias a todos por su participación. Son consejos que a mí me hubiera gustado mucho escuchar si hubiera estado en primero. Y basado en esto que acaban de comentar y en todo lo que hemos desarrollado a lo largo de esta experiencia, quedan cosas muy importantes, que es yo sé que las cosas a veces se ponen difíciles, el camino se puede poner incluso más rudo, pero no dejen de disfrutar. No pierdan de vista el por qué entraron a la carrera, si entraron por ayudar, créanme, van a poder ayudar a un montón de gente. Sigan disfrutando y no se claven con la idea de que si entraron a estudiar medicina, lo único que pueden hacer es estudiar medicina. Recuerden que antes de ser estudiantes de medicina, ustedes son personas y se vale todo este proceso de decir, bueno, quiero tener también mis momentos de salir con mis amigos, de estar con mi familia, de estar con mi novio, con mis perritos, con lo que sea. Todo este tipo de cosas también se vale porque ustedes son personas. Y recuerden que nosotros también vamos a estar frente a los pacientes
cuidando su salud mental, porque recordando el concepto de la OMS de salud, que es lo que hablábamos en el último caso clínico con los chicos de acá de Intermédica, nos dice que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino es un bienestar completo, un bienestar biopsicosocial, donde incluimos la parte biológica, psicológica y social. Entonces, comiencen por cuidarse ustedes. Busquen algún hobby, hagan ejercicio, manténganse en movimiento, lean otras cosas, hagan lo que les gusta, no descuiden a sus amigos, no descuiden su entorno, mejoren las relaciones con su familia. Y algo que se mencionó también mucho en las participaciones y creo que tiene muchísima razón, no tengan miedo. La carrera de medicina requiere mucho coraje porque a veces necesitamos ser muy perseverantes, necesitamos atrevernos a hacer ciertas cosas que el resto del mundo no se atrevería. Tan simple se los pongo. En una cirugía tienen que meter la mano a un abdomen abierto, todo este tipo de cosas, se necesita valor. Entonces, si ustedes están aquí, muchos de ustedes están por concluir su primer año, otros están por concluir su segundo año, están por entrar a los campos clínicos. Entonces, necesita mucho valor esta carrera y cuando sientan que no han hecho nada, recuerden que tan solo para el punto en donde están, han hecho muchísimo, porque todos los días se requiere un esfuerzo para poder llegar al punto en donde están. En la vida jamás vamos a alcanzar la perfección, nunca, por más que lo intentemos, vamos a saber absolutamente todo, por más que haya a veces momentos donde parece que la carrera eso es lo que requiere, que haya docentes que nos presionen y parezca que quieren que sepamos todo, no lo van a lograr saber todo. Pero recuerden y háganlo por sus pacientes y por su práctica profesional de un futuro. Estudien mucho, lean mucho, tengan esa hambre de conocimiento todo el tiempo, cuestiónense absolutamente todo. En el momento en el que lleven fisiopatología, pregúntense, ¿pero por qué? Con los tratamientos digan, ¿pero por qué le vamos a dar eso al paciente? ¿Cómo funciona? ¿Qué le voy a mover dentro de él para mejorar su estado de salud? No se desesperen, es un proceso bien largo. Es un proceso de 6 años y medio, al menos, y pues todo lo que conlleva estos 6 años y medio, ¿no? Y tan solo de la carrera, si hablamos de especialidades, maestrías, demás, son muchísimas más cosas. Y no se rindan. Con esto concluimos, no se rindan. Como les digo, el camino se puede poner difícil, se puede poner incluso más complejo. Cuando uno siente que ya no se puede poner más complejo, a veces salen cosas con que sí, pero no se rindan, están aquí, aprovechen todas las oportunidades que han tenido, todo el conocimiento que se les ha dado. Y pues, ¿qué les puedo decir? Muchas felicidades, chicos, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, participaron un montón, muchísimas gracias, todas sus participaciones estuvieron padrísimas, el concepto que tienen de la medicina, del aprendizaje, de verdad, muy padre, muy impactante, muchas gracias. Bueno, si se dan cuenta, mucho de la estrategia ya la vivieron ustedes. Va dirigida a cambiar en el esquema de evaluación, sobre todo. Mucho del vicio que tenemos en la carrera es evaluarles de memoria todo, que se sepan todo de memoria, y pocas veces buscar la vinculación teórico-práctica. Aquí, pues más bien partimos del efecto contrario. En Intermédica o en general en el sistema incorporado, la ventaja es que no estamos atados al 50-50 de la facultad. Aquí de alguna manera se redistribuye. El peso que le damos al examen es del 20% y quienes ya han cursado pues lo han visto que es más bien un complemento como para reafirmar ciertos conceptos. Entonces se puede hacer mucho a través de estas estrategias. Igual, si se dieron cuenta en el desarrollo de la materia en general, pues nos centramos mucho en la parte del desarrollo humano, la parte ética, la visión humana, que de alguna manera es algo que no está integrado directamente en la parte explícita del currículum, pero que de alguna manera también se vincula a las competencias de ustedes. Algo que la facultad, ciertos sectores han argumentado que no se les puede evaluar, y lo he comentado en clase, es la parte del desarrollo personal y la parte del profesionalismo. Yo siempre les digo, los conozco al inicio del curso, los conozco al final, evidentemente veo la evolución que tuvo cada uno de ustedes. No sé, habilidades de comunicación no van a salir siendo oradores, pero simplemente lo que comentaron a lo largo del curso, de la sesión. Sus habilidades cambian. Simplemente el tener más confianza, el poder expresarse mejor, les ayuda. Y aquí, pues les reitero lo que alguna vez les dije, el reto es contra ustedes, no se comparen con los demás. Si se comparan con los demás, siempre se van a acabar frustrando, porque siempre va a haber alguien mejor, alguien peor. Más bien, ¿cuál es su diagnóstico de ustedes mismos? Y sobre eso traten de tener un mejor desempeño. Algo que le dije, creo que la única que se lo he dicho es a Alicia. Algo, y me lo dijeron a mí en el doctorado.
que los buenos trabajan para lo que los excelentes destaquen. Ustedes realmente tienen perfiles altos, pueden ser excelentes, más bien enfoquen bien todo eso.